Aires. Yo tengo muy clara la explosión y la atención que inmediatamente prestamos y el humo que empezó a elevarse desde la embajada de Israel. En ese momento uno no sabía qué era lo que había sucedido. Por cierto, ¿dónde estaba Horacio Lutzky, usted, cuando se produjo el atentado? Yo estaba en Rodríguez Peña y Corrientes, en mi pequeña oficina de abogados. Yo compartía mi tiempo con labores periodísticas y vivía más bien de la profesión. ¿Se enteró en el momento de lo que Sí, me enteré sucedió? en el momento porque se escuchó, y al ratito un compañero de la mesa de redacción del periódico en el que yo estaba me contó una explosión en ¿No es en la embajada. exagerado decir entonces que fue una bomba que se pudo haber escuchado buena parte de la ciudad? Sin duda, sin duda. Porque yo estaba como a 20, 25 cuadras por lo menos. Igual que yo. Y me veo a mí mismo mirando por la ventana, tratando de prestar atención a qué era lo que había Sí, sucedido. y viendo las bandadas de pájaros y notando que era algo grande, ¿no? Horacio, vamos a presentar el informe y después quiero, ¿Cómo no? dentro de lo posible y de estos tiempos nuestros, preguntarle varias cosas. ¿Cómo gusta? ¿Dónde estaba la bomba, si es que esto se sabe? ¿Por qué no había funcionarios de la Embajada de Israel en ese momento? ¿Qué es lo que se ha sabido? ¿Por qué ha habido encubrimiento? ¿Quiénes participaron de los encubrimientos? Usted ha sido un hombre muy importante en esta historia. No solo escribió Brindando sobre los escombros, me equivoqué en el título de un libro que leí y que tengo muy en cuenta, y por consiguiente nos va a ayudar muchísimo a entender por qué al cabo de 25 años todavía no se sabe. Intentaremos. Gracias. Vamos a presentarles entonces este informe. El 17 de marzo de 1992, a las 3 menos 10 de la tarde, voló por los aires la Embajada de Israel, que estaba en el edificio ubicado en este predio, en donde hoy hay un monumento, en el que estamos. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver, como si hubiera caído una bomba de un avión. Al lado de este colegio está la iglesia de la Madre Admirable, también destruida. Al lado, un geriátrico. Las imágenes nos recordarán cuando los efectivos de la Policía Federal y de bomberos voluntarios retiraban a las ancianas, también con cortes, producto de la explosión que ocurrió hace 25 años. Primero de todo, mi reclamo no es solo para buscar la justicia. Mi reclamo es que no permitan a Irán continuar a tener legitimidad acá en Argentina, acá en todo el mundo. Esto es un país con un régimen asesino que mató toda esa gente acá. También mataron en el atentado de AMIA y también en otros lugares. Y nosotros no podemos aceptar. Nuestro mensaje es un mensaje de paz sin terror. Y esto es lo que queremos decir hoy. Jorge Lanate y Joe Goldman hacen referencia a este dato. Sí. Había una obra de refacciones Sí. en el momento en el que se produce el atentado. Sí, efectivamente estaba... Me acuerdo que en el primer piso estaban trabajando, no sé, estaban trabajando modificando paredes, bueno, o arreglando paredes. Esto es así. Y me acuerdo que entré, bueno, yo entraba aquí como si fuera mi casa, digamos, era lo mismo. Por tanto, entré, saludé previamente a una persona de la corte y el día transcurrió como cualquier otro. Normalmente. Sí. Vos estabas entonces a esta altura, Sí. aproximadamente, casi llegando a Suipacha. Sí, yo estaba acá y... En el segundo piso. Segundo piso. ¿Qué habías venido a hacer, te acordás? Sí, vine a sacar una fotocopia. Yo me acuerdo de la explosión perfectamente. Escuché el ruido. ¿Llegaste a escuchar el ruido? Sí, de escuchar el ruido. Y después casi no me acuerdo más de nada. Israel es un país de ley. Nosotros nos comportamos según la ley internacional. Pero también sabemos nos defender y traer justicia. Tanto dolor y 25 años sin poder saber la verdad.
¿Quiénes fueron, Horacio? Nosotros podemos responder como investigadores periodísticos, pero yo también soy abogado, y como abogado o como jurista nadie puede decir fehacientemente quiénes fueron, porque la matriz de encubrimiento empezó hace 25 años, siguió después con el atentado a la AMIA, abarcó la explosión del Río Tercero, es decir, hay una serie de episodios que ocurrieron en los 90 en nuestro país, todos con la misma matriz. Por ejemplo, es muy claro que en ambos atentados hubo zona liberada, ese triste concepto que nos viene de la dictadura militar. Había una cantidad de efectivos policiales que desaparecieron de la zona con excusas increíbles, y hubo una decisión política de no investigar. Y cuando digo esto lo asumo porque fui asesor de la Comisión de Juicio Político, la Corte Menemista, en el primer intento de juicio en el año 2002, por la causal de no investigar precisamente el atentado a la embajada, entre otras causales, hasta que durante el gobierno de Duhalde, por las presiones de los cortesanos, se paró ese juicio político, pero eso no impidió que compulsáramos este expediente, y es un escándalo pensar que en un atentado de esta magnitud, el más grande hasta ese momento en toda América Latina, durante 4 años hubo una inacción absoluta de la Corte. Por poner un ejemplo, en el año 93, de marzo del 93 a marzo del 94, la Corte tomó solamente 2 testigos. La pregunta es, ¿esto se puede hacer sin un...? ¿Por qué la Embajada de Israel no impulsaba más la investigación? La Embajada de Israel no solo no impulsó, no se presentó como querellante, sino que, para mi sorpresa y la de los asesores que acompañábamos a esta comisión, cuando estábamos pidiendo explicaciones a los miembros de la Corte, entre las hojas del expediente apareció una felicitación del embajador Avirán a la Corte por lo bien que estaban llevando la nada que era esa investigación. ¿Cuántas personas murieron? 29. Oficialmente 22 con nombre, 29 personas en Muy total. pocos eran funcionarios, 4 solamente. Había, sí, el viceembajador, la secretaria del embajador. Bueno, sí, funcionarios eran 4. ¿Demasiado pocos? ¿Su gerente? Bueno, acá hay, digamos, a mí personalmente, digamos, no me extraña particularmente eso, porque como escribimos con Miriam Lewin en Yo soy el espía arrepentido, ¿Qué es este libro? Que era un agente de la Federal que fue enviado a infiltrarse en la comunidad judía, él reportaba a sus superiores, y tiene la creencia de que toda esa información se usó para los 2 atentados. Bueno, él había informado que iba a haber una reunión con 3 altos funcionarios en la calle Arroyo el 17 de marzo. La cuestión es que a último momento esos funcionarios trasladaron su lugar de reunión a otro lugar, y él no informó ese cambio, y el bombazo se produjo, puede presumirse, creyendo que ahí iban a estar esos altos funcionarios israelíes que habían entrado en forma bastante discreta. Yo he leído también a Juan José Salinas y seguramente se conocen. Sí, nos conocemos, claro. Juan José piensa que la bomba estaba adentro, usted no. Yo no soy terminante. ¿Por qué? Porque lo que hubo tanto en este expediente como en el otro es una profusa destrucción de pruebas, o de pruebas realizadas 4, 5, 6 años después, con lo cual las conclusiones ya empiezan a ser muy relativas. Yo creo que afuera hubo una explosión. No descarto que con los materiales de construcción haya habido una segunda, como pasó con AMIA. Afuera, después del año 97, fueron a declarar cientos de testigos de defensa civil y demás que ratificaron en las horas posteriores la existencia de un cráter con un surgente de agua, ¿no? Hace poco tuvimos un entredicho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Ella reclamaba por qué no hay respuestas de la Corte sobre la investigación. Lorenzetti respondió con una ignorancia que sorprendió muchísimo, diciendo que era cosa juzgada. Creo que fue un episodio muy terrible, muy tremendo, en una investigación que nunca termina. Fue bastante bochornoso, porque en definitiva denota algo que todos sabemos. Este es un expediente que se lo quieren sacar de encima, lo mismo que pasa con la causa AMIA, que se la procura cerrar con un juicio en ausencia, en definitiva, y con una condena, tanto en un caso como en el otro, basado en informes de inteligencia.
pero este es el único país del mundo donde no hay constancias materiales, concretamente de los perpetradores a nivel local, porque se las ha eliminado. Entonces, lo de Lorenzetti, sí, por un lado denota desconocimiento, pero también, en mi manera de ver, la poca importancia que se le da, ¿no? En dos líneas, este libro dice... Este libro dice básicamente lo que a mí me resultó más llamativo en estos años. ¿Cómo es posible que aquellos que se dicen representantes de las víctimas se hayan alineado sistemáticamente en defender a los encubridores? Concretamente la representación política de la comunidad judía, la DAIA, brindando sobre los escombros, hace alusión justamente a un acto donde dos presidentes de DAIA, que están ahí en la foto, brindaron con personas que hoy están acusadas por encubrimiento del atentado a la AMIA, concretamente jefes policiales como el Fino Palacios, como otro jefe policial, que era el que mandaba infiltrarse a Yossi. Y bueno, siempre se equivocan para el mismo lado. Es verdad, ni hablar de la pobreza de la cobertura periodística del juicio por el encubrimiento. Exactamente. Y una cosa mínima que, si me permite, Víctor Hugo, dejarla picando. Muchos piensan que el enfrentamiento del establishment de la comunidad con el kirchnerismo empezó con el tema del memorándum. Falso. Empezó mucho antes. Empezó en junio del 2003, a una semana de que asumió Néstor Kirchner, por un motivo que ha sido gravitante y lo es hasta el día de hoy. Que a la semana de asumir dispuso en pleno juicio oral el levantamiento del secreto de lo actuado por los agentes de la CIDE. A partir de eso se pudo probar la falsedad del juicio AMIA 1, se pudo probar el pago de $400.000 a Tejeldín. La DAIA no quería esto. La DAIA persiguió a cada uno que quiso mostrar las irregularidades. Por lo tanto, el rol de la DAIA hostigando y persiguiendo de esta manera también es penoso. Es penoso y de alguna manera, bueno, eso explica que un expresidente esté también sentado en el banquillo de los acusados. Este libro lo leí, fue apasionante. Todavía me lo debo y hace tiempo que me llegó, como 2, 3 meses o más. Le va a ser más fácil leerlo porque... Escrito con Miriam Lewin, que es un infiltrado en la comunidad judía. En dos palabras, la Policía Federal, sus servicios de inteligencia,